Origen de lo humano, el lenguaje. Para explicar por qué el fundamento emocional de nuestra razón no es una limitación, hay que hacer alguna referencia al origen de lo humano y al origen del lenguaje. Para dar cuenta del origen de lo humano, hay que comenzar haciendo referencia a lo que ocurría hace 3,5 millones de años atrás. Sabemos por registros fósiles que 3,5 millones de años atrás había primates bípedos que, como nosotros, tenían un caminar erecto y poseían hombros, pero que tenían un cerebro más pequeño. Sabemos también que estos primates vivían en grupos pequeños, como familias extendidas de 10 a 12 individuos que incluían bebés, niños y adultos. Se sostiene en cambio que la historia del cerebro humano está relacionada principalmente con el lenguaje. Corrientemente decimos que el lenguaje es un sistema simbólico de comunicación. El lenguaje tiene que ver con coordinaciones de acción. Evolución y competencia. La evolución es un proceso conservador. Cuando uno habla de los seres vivos y de la diversidad de ellos y piensa en la explicación evolutiva que propone un ancestro común para todos ellos, uno se maravilla con los cambios que han tenido que ocurrir desde el origen de los seres vivos presentes. Lo que define una especie es un modo de vida, una configuración de relaciones cambiantes entre organismo y medio que comienza con la concepción del organismo y termina con su muerte, y que se conserva generación tras generación como un fenotipo ontogénico. La victoria es un fenómeno cultural que se constituye en la derrota del otro. La competencia se gana cuando el otro fracasa frente a uno, y se constituye cuando el que eso ocurra es culturalmente deseable. Emociones. Cuando hablamos de emociones, hacemos referencia al dominio de acciones en que un animal se mueve. Que esto es así, se nota en nuestros comentarios y reflexiones. Cuando hablamos de emociones, se refieren a las acciones posibles del otro, sea este ya animal o persona. Por esto, se dice que lo connotamos cuando hablamos de emociones son distintos dominios de acciones posibles en las personas y animales, y a las distintas disposiciones corporales que los constituyen y realizan. Por todo esto, se mantiene que no hay acción humana sin una emoción que la funde, como tal y la haga posible como acto. Manteniendo una emoción, se transforma en un amor, siendo este amor una emoción que constituye el dominio de acciones en que nuestras interacciones recurrentes con otro hacen al otro legítimo en la convivencia. Fundamento emocional de lo social. La emoción fundamental que hace posible la historia de hominización es el amor. La palabra amor ha sido desvirtuada y que se ha desvitalizado la emoción que connota de tanto decir que el amor es algo especial y difícil. El amor es constitutivo de la vida humana, pero no es nada especial. El amor es el fundamento de lo social, pero no toda convivencia es social. El amor es la emoción que constituye el dominio de conductas donde se da la operacionalidad de la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. Y es ese modo de convivencia lo que connotamos cuando hablamos de lo social. Por esto se dice que el amor es la emoción que funda lo social. Sin aceptación del otro en la convivencia no hay fenómeno social. ¿Qué es educar? El educar se constituye en el proceso en el cual el niño o el adulto conviven con el otro y al convivir con el otro se transforman espontáneamente, de manera que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el otro en el espacio de convivencia. El educar ocurre, por lo tanto, todo el tiempo, de manera recíproca, como una transformación estructural contingente a una historia en el convivir en el que se resulta que las personas aprenden a vivir de una manera que se configura según el convivir de la comunidad donde viven. La educación es un proceso continuo que dura toda la vida y que se hace de la comunidad donde vivimos un mundo espontáneamente conservador en lo que al educar se refiere. ¿Para qué educar? Para recuperar esa armonía fundamental que no destruye, que no explota, que no abusa, que no pretende dominar el mundo natural, sino que quiere conocerlo en la aceptación y respeto
para que el bienestar humano se dé en el bienestar de la naturaleza en que se vive. Para esto hay que aprender a escuchar y mirar, y a escuchar sin miedo, a dejar de ser el otro en armonía, sin sometimiento. El progreso no está en la continua complicación o cambio tecnológico, sino en el entendimiento del mundo natural que permite recuperar la armonía y belleza de la existencia en él, desde su conocimiento y respeto.